Bueno, listo. Entonces una vez tenemos nuestro modelo y queremos ya acomodarlo a la forma en la que teníamos nuestro plano, entonces con clic derecho, un Hide by Name, desocultamos la imagen de referencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, como estamos en la vista de perspectiva, ¿sí?, vamos a cambiarnos a la vista de frente. Entonces vamos a seleccionarla desde acá o dándole con la tecla F. Entonces con P perspectiva y con F la vista frontal. Con la Z le damos el zoom para que se nos vea todo lo que tenemos en la imagen de manera activa. Entonces ya seleccionamos nuestra pierna del robot y la podemos mover con W para poderla colocar como la queremos poner. Entonces con E podemos rotar esta pierna para que pueda cuadrar con la imagen de referencia. Entonces vamos a estar cambiando entre el desplazamiento en X y Y y la rotación hasta que podamos cuadrar nuestra imagen. Lo mismo haríamos con la parte de la cadera. Ahora, una vez tenemos más o menos cuadrada la imagen, a veces se nos mueve el fondo. Para evitar eso, entonces con clic derecho le vamos a dar Freeze Selection y con eso se nos queda ya bloqueado el fondo o la que hayamos seleccionado y podemos trabajar libremente. Entonces terminamos de cuadrar la pierna del robot como queramos. En este momento nos damos cuenta que en esta posición se sobreponen estas dos piezas. Ahí control Z. Bueno, entonces lo que hago yo es cuadrarla pues para que salga con el modelo que yo estoy creando. Recuerden que no estamos haciendo algo perfectamente como está en el diseño predefinido, sino que estamos dándole también nuestro propio toque. Entonces no hay ningún problema en que tengamos esta diferencia. Lo que vamos a hacer ahora, después de cuadrar esa inclinación de la pierna, es corregir el pie o la base del robot, que también se nos quedó torcida. Entonces vamos a enderezarla. Para eso vamos y seleccionamos este cilindro, acercamos y ya tenemos el cilindro seleccionado. Luego con E lo rotamos para poderlo cuadrar a la posición deseada. Bien, poco a poco iremos cuadrando mejor nuestro modelo hasta que quedemos satisfechos con el resultado final. Clic derecho, le damos un freeze para desbloquear la imagen de referencia y pues como no la necesitamos vamos a esconderla, entonces clic derecho y Hide Selection. Ahora sí con Z acercamos nuestra imagen y podemos ver el resultado que estamos queriendo ya obtener. Y parece que aquí tenemos un pequeño defecto. Entonces vamos a la vista lateral y sí, se están sobreponiendo las imágenes. Entonces nos vamos a crear, seleccionamos cilindro y vamos a crear un cilindro. Entonces clic en la pantalla donde va a ser el centro, arrastramos hacia la derecha para darle el diámetro y luego soltamos cuando ya creamos que tenemos el diámetro que queremos y hacia la izquierda le daremos la longitud. Soltamos y ahora este cilindro que se ha creado pues va a ser el que vamos a utilizar para quitarle ese pedazo de pieza pues que nos está sobrando ahí. Podemos modificarle desde la parte derecha los valores de radio y de longitud, dejémoslo así como está, pero sí vamos a quitarle mejor segmentos para que no se nos creen geometrías que no deseamos. Entonces vamos a dejarlo así en un solo segmento por este lado. Y en cuanto a los segmentos de la forma alrededor, como la resolución que habíamos hablado en otra ocasión, vamos a dejarla en 32 para seguir manteniendo pues como este esquema, ¿no? Vámonos entonces ahora también con el slice para mirar que podemos manipular ese cilindro para que no esté completo cerrado, sino que podamos tener solo una pieza. Luego de eso vamos a mirar ya ahora cómo nos queda el cilindro según el pedazo de pieza que queremos quitarle. Para ello lo podemos manipular en cuanto a la escala vertical y horizontal y de esa forma cuadrarlo bien para que tampoco vayamos a quitarle más de lo necesario. Entonces lo miramos por todas partes y buscamos que ese cilindro quede de la mejor, o esa pieza que creamos que ya no tiene forma de cilindro, quede de la mejor forma posible
ubicada para que podamos hacer una resta booleana y de esa manera poder entonces hacerle el hueco y que no quede sobreponiéndose ninguna pieza en nuestro robot. Entonces más o menos por esta altura creo que puede cuadrar. Aquí vemos que todavía le falta, entonces nos va a tocar ensancharla un poquito más. Movemos la escala horizontal y ahí creo que ya podríamos estar cubriendo el pie. Desplacémoslo un poco a la derecha y verificamos. Entonces siempre verificar nuestros modelos desde todos los ángulos posibles. Ahí vemos que ya se nos está quitando el pedazo que deseamos, pero no queremos que el cilindro tenga esa raya contra la pieza que va a quedar. Entonces la corremos un poquito, ¿sí? Para que ese segmento no nos interfiera, por decirlo así. Y ahora que ya estamos contentos con nuestra selección y el pedazo que queremos borrar, entonces vamos a crear la operación booleana. Entonces aquí en el panel de crear, después de tener seleccionado Compound Objects booleano, y acá vemos que si selecciono el operando B, se me va a desaparecer la pieza que no quiero. Eso es por la operación que tenemos abajo, que sería A menos B. A es la que yo tengo seleccionada, entonces simplemente cambio la operación y al seleccionar la pieza deseada, entonces esta es la que permanece. Ya cuando tengo y verifico que la operación booleana fue un éxito y que la pieza quedó como yo la deseo, entonces puedo dar por terminado esta corrección que estaba haciendo en cuanto al corte, y ahora vamos a corregir la pieza. Entonces nos damos cuenta que es un objeto booleano, entonces ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a una malla que pueda yo editar. Entonces con clic derecho y convertir en Editable Mesh, ahí ya podemos editar esta malla. Cuando la selecciono, entonces me da las opciones de poder seleccionar estos valores. Como veo que las demás piezas me están estorbando, entonces lo que debo hacer es ocultar todo lo demás y dejar solamente la pieza que yo voy a trabajar. Entonces clic derecho, le doy Hide Unselected y en ese momento pues se me desaparecen todas las demás piezas y puedo ya trabajar solo con la que yo deseo. Listo, en este momento me doy cuenta que me quedó por ahí un pedacito de pieza después de la operación booleana. Lo que va a hacer simplemente es borrar esas partes. Entonces las selecciono y las borro. Entonces para poder seleccionar esta pieza, le damos clic acá para poder seleccionar todo el conjunto y delete para borrarlo. Ahora lo que nos queda es cuadrar todos estos vértices que quedaron como perdidos en malas posiciones. Para eso entonces vamos a utilizar un Target Weld y seleccionamos Target Weld, luego el vértice que queremos mover y luego el destino hacia donde lo queremos mover. Al darle clic, ahí ya se nos va acomodando toda la figura y vamos quitando pues esos vértices que vemos ahí que no necesitamos y vamos limpiando la figura. Recuerden que esto nos sirve es para después darle una textura de la mejor manera. Esto tenemos que hacerlo en todas las partes que encontremos y después de que hemos terminado de acomodar los vértices vamos a ir tapándolos. Una vez estamos listos con los vértices y ya los hemos dejado de la forma que necesitamos, vamos a tapar los huecos utilizando la función de bridge en la selección de los edge o esas diagonales, ¿cierto? Entonces cuando ya las hemos seleccionado, que puede ser de A2 o de A4, le damos bridge y él nos las une tapando el hueco. De esta forma ya podemos quedar con la geometría como la deseamos. Y una vez que tenemos lista esa geometría, podemos seguir editando los vértices con las funciones de mover para poder que cuadren con la figura que deseamos. Acá lo corregimos un poco y ya nos queda lista la figura. Entonces lo que vamos a hacer es desocultar el resto del robot que hemos trabajado.
Como vemos figuras o piezas que no vamos a utilizar, entonces las seleccionamos y las escondemos. Como son los primeros cilindros de referencia, el plano de fondo que es nuestra referencia también, y el piso y la luz. Ahora quedamos listos para nuestra próxima etapa.